Hernán, bueno, el tema es obligado. Vamos a hablar de la acción militar emprendida por Estados Unidos en Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Hay criterios encontrados con relación a la violación de la legalidad, si se puede, si no se puede, si se debe, si no se debe, que si esto sienta un precedente. Pienso que el precedente existe desde 1989, cuando Estados Unidos invade Panamá y captura a Noriega. O sea, no era presidente, pero era quien dirigía, quien mandaba, era el jefe de Panamá. O sea, hay muchas cosas. Hay gobiernos protestando, pero callaron o hablaron simplemente, no tomaron acciones cuando Maduro descaradamente se robó las elecciones. No se hizo ninguna acción práctica. Hablaron mucho, pero no rompieron relaciones diplomáticas con Maduro, no desconocieron ese gobierno y ahora protestan. También está cómo el pueblo venezolano está recibiendo esta acción. Y la pregunta fundamental, ¿traerá la captura de Maduro la democracia, la libertad para el pueblo venezolano? Pienso también se demuestra el cinismo y la desvergüenza de la dictadura cubana, que siempre estuvo negando la presencia de militares cubanos en esa nación latinoamericana. Y bueno, ahora resulta que tristemente, porque la muerte de cualquier persona es triste y compatriotas míos han muerto defendiendo a un ser humano que no es ni cubano, pero demuestra de paso que sí, que hay presencia militar, presencia de la seguridad del Estado, presencia policíaca de Cuba en Venezuela. Y todo esto, pienso, ha dejado más dudas que certezas. Y bueno, para hablar del tema, contamos con la presencia de dos venezolanos que creo que son la gente más capacitada para tener la palabra final. Hemos hablado mucho, hemos dicho mucho, pero creo que el venezolano es quien debe decir la última palabra. Y para hablar de ello, contamos con la presencia de María Virginia Marín, directora de Provoca. También nos acompaña César Batic, director de medio comunicacional, disculpe, El Pitazo. Y bueno, se acaba de incorporar junto a nosotros Ronna Risquez, periodista de investigación. Para empezar y antes de ir analizando otros temas, ¿cómo ve, cómo piensa usted, cada uno de ustedes, la acción militar de Estados Unidos en Venezuela? ¿Qué criterio les merece esto? Y bueno, que empiecen las damas. César, tú eres el último. Pensé que iba a decir, César, adelante. Y que bueno, ok, cada quien se define como quiere. Bueno, voy a comenzar yo y seguro ahí después Rona, que tiene mucha más información técnica, complementará. Creo que desde mi perspectiva como activista de derechos humanos en una situación que, por un lado, nos alegra mucho saber que una persona que ocupaba ilegítimamente el cargo o la silla presidencial en Venezuela, que ha sido históricamente el mayor violador de derechos humanos, el principal promotor de la corrupción y de la destrucción institucional de nuestro país, ya no esté sentado en la silla presidencial en Miraflores. Creo que sin duda eso es una victoria no solo para los venezolanos, sino para la lucha por la democracia en la región y en el resto del mundo. Creo que también nos genera mucha incertidumbre es lo que viene, porque nosotros como venezolanos no buscamos simplemente que Maduro se vaya del poder. Nosotros queremos que Venezuela vuelva a ser un país democrático. Ese es el objetivo, que pasa principalmente, obviamente, por salir de este tipo de figuras que internamente se hizo y todavía se sigue haciendo todo lo necesario, pero entendiendo la complejidad y, digamos, la diversidad de este régimen que, como hemos visto, no solo tiene, digamos, cooperación con
terrorismo, cooperación con otros regímenes autoritarios como el cubano de la región y que se evidencia a través de este tipo de declaraciones que además creo que hay un momento importante y es que por primera vez vemos cómo el régimen cubano y el venezolano se contradicen entre ellos, no están alineados en términos narrativos y eso también creo que deja muy claro que la coordinación está desarticulada a nivel internacional y a nivel interno. Entonces, sí existe, digamos, una oportunidad muy grande para avanzar en ese proceso de democratizar Venezuela y mucho de eso también pasa por nosotros. Creo que la cooperación y el apoyo de Estados Unidos sin duda ha sido algo absolutamente necesario por todas estas matices del régimen que mencionaba, pero lo que viene en adelante también pasa porque los venezolanos tengamos un rol prioritario en esta discusión y en esta construcción. Rona, adelante. Tienes el micrófono apagado. Coincido absolutamente con Mariví. La primera cosa es que obviamente los venezolanos estamos felices, alegres de que finalmente esta persona que ha cometido tantos crímenes, que ha sido responsable de la muerte de tantos venezolanos, de la separación de familias, de torturas, de detenciones arbitrarias, de violaciones de derechos humanos, está detenida y va a enfrentar la justicia. Entonces, esto es algo que obviamente de lo que nos alegramos todos los venezolanos, o todos los que creemos en la democracia y en las libertades, por lo menos. Entonces, eso es importante destacarlo. Luego, el proceso que comenzamos a vivir en este momento, obviamente hay algunas desconfianzas, dudas y preocupación por el camino que pueda llevar esta supuesta transición que se está comenzando, ¿no? Sobre todo porque la está liderando o ejecutando una persona que pertenecía al grupo de Nicolás Maduro. No solamente esa persona, todo el entorno que está ahí sigue. Pues, o sea, entonces eso realmente es una cosa que nos preocupa a los venezolanos. Sin embargo, sí, como decía Mariví, yo creo que ya hay algunas señales. El hecho de que mientras el gobierno en Venezuela ha intentado ocultar la identidad de las personas que murieron en los bombardeos, entre otras razones, para evitar decir que había cubanos dentro del grupo que estaba protegiendo a Nicolás Maduro, el gobierno de Cuba salió con su lista de decir hay 30 y no sé, 34, 32 cubanos que murieron y que estaban encargados de la custodia de Nicolás Maduro. Entonces ya esas son pequeñas cosas que muestran las fisuras y las diferencias entre lo que era el gobierno hasta antes del 3 de enero y lo que es ahora, ¿no? Bajo la tutela y la supervisión de Estados Unidos, que eso es algo que no podemos olvidar. O sea, si no está Estados Unidos allí presionando y apuntando a Delcy y a todo su grupo, pues quizás esto no necesariamente cambie, ¿no? Entonces esto es algo que también hay que tener claro. Entonces yo veo que lo más importante en este momento es comenzar a ver señales más contundentes y por supuesto una de las que esperamos los venezolanos es la liberación de los presos políticos. Creo que eso sería una muestra determinante de que sí vamos camino a una transición y de que sí vamos camino a una democracia en Venezuela. Creo que otro factor determinante, sobre todo para los periodistas, es que se desbloquee el acceso a los medios de comunicación, que no se persiga a los periodistas, que no se censure a los periodistas, que no se reprima en general también a la ciudadanía. Creo que esos son otros pasos claves que hay que dar. Lamentablemente, la información que estamos recibiendo en este momento es que en algunas calles de algunas ciudades del país hay colectivos. Estos colectivos son estos grupos paramilitares que pues dependen del gobierno y que se encargan pues de reprimir a las personas y de ejercer violencia. Entonces no necesariamente se han reportado hechos de violencia, pero sí se ha reportado la presencia de estos grupos para intimidar a los ciudadanos. Entonces creo que esos son todavía pasos que no hemos dado. Es decir, si tú me dices hoy, ¿cómo estamos en Venezuela? No estamos en democracia en Venezuela, no estamos en libertad en Venezuela hoy, o sea, esa es la realidad. Los venezolanos que están en Venezuela en este momento no pueden salir a las calles a celebrar porque Nicolás Maduro está en prisión. ¿Por qué? Porque si salen pueden ser detenidos. Entonces, eso significa que Venezuela todavía no tiene democracia ni tampoco tiene la libertad que todos queremos tener. Sin embargo, creo que es probable y todo, esperemos que todo apunte a que lo que está ocurriendo sea un proceso hacia la transición y la llegada de la democracia y la libertad en Venezuela. Es lo que quisiéramos todos. Bueno, por mi parte, debo primero dirigir un mensaje o una
más que un mensaje, porque no soy ningún dirigente político para dirigir un mensaje. Lo que quiero es puntualizar algunas cosas, ¿no? Se llegó a la madrugada del 3 de enero del año 2026 y a los acontecimientos que están sucediendo en este momento porque Nicolás Maduro y el régimen que él representa no quiso reconocer la victoria de Edmundo González el 28 de julio del año 2024. Y eso es importante, que lo sepan todos los que pues, están viendo esta conversación, pero también ojalá lo sepan aquellos que están, bien sea por convicción o porque están siendo pagados, protestando en diferentes partes del mundo por la libertad de Nicolás Maduro. Lo segundo es que se llegó a este día y a estos acontecimientos que estamos viviendo, luego de una larga negociación y propuesta que se le hicieron a Nicolás Maduro para que dejara el poder debido a que precisamente era un presidente ilegítimo que además de eso tenía abierta una investigación por narcotráfico no del año 2024, no del año 2025, sino desde el año 2020, si mal no recuerdo. Lo tercero es que lamentablemente debemos decir, y esto es importante decirlo, lamentablemente debemos decirlo, que dada estos hechos, estas circunstancias, y después de que la oposición durante los últimos 11 años ha intentado diversas acciones para lograr el cambio, el lograr la transición desde elecciones hasta intentos fallidos de sublevaciones como la del 30 de abril del año 2019, la opción que lamentablemente quedaba era una opción que obligara por la fuerza a desalojar el poder. Y esta construcción del uso que hizo la Fuerza Armada estadounidense, más allá de todas las consideraciones que puedan hacerse sobre cómo se hizo, debemos decir que comenzó desde mediados de agosto y que se activó más aún a partir del 2 de septiembre del año 2025, cuando comenzaron los ataques cinéticos a lanchas cargadas de drogas. Y bueno, y ya podremos hablar si queremos tocar este tema, aunque tendríamos aquí como 24 horas de conexión si tocamos todos los temas posibles, pero por lo menos, y este es otro tema que ya compete más a la administración Trump, no fue por la administración Trump que nos enteramos que esa primera lancha que salió de la costa del estado Sucre, de la península de Paria, llevaba droga. Fue por otras fuentes que lo supimos. ¿Por qué? Porque la administración Trump ha manejado con mucha opacidad el tema de los ataques cinéticos. Pero por lo menos de esa primera lancha, sabemos que sí era una lancha utilizada para el narcotráfico. Y en esa lancha, por cierto, murieron 11 venezolanos que prestaban su servicio a cárteles del narcotráfico. Entonces, esto quiero que quede claro, que hay razones para que este haya sido el final de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. El final, cuando digo la captura y la presentación de ellos en pocos minutos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahora, respeto, considero y soy empático con los venezolanos en el mundo que están celebrando en este momento la captura y la presentación de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Pero al igual que Maribí, al igual que Rona, yo no me sumo a la celebración porque yo celebraré cuando pueda regresar a mi país y pueda ejercer mi derecho ciudadano, mis derechos como venezolano, cuando pueda ejercer el periodismo sin sentir temor a que pueda ser detenido por lo que diga o escriba, o por lo que digan o escriban miembros de mi equipo de El Pitazo. Ahí entonces yo celebraré e incluso hasta lloraré cuando esté en Venezuela ejerciendo la libertad en mi país.
Un momento, Hernán, que para precisar algo acá, porque sobre todo los cubanos, que somos los que más sabemos en el mundo, por eso nos han implantado una dictadura por 67 años, cuando se habla de diálogo, se explayan. Se ha dejado aparte en estos momentos a María Corina y a Edmundo, y se ha acudido, según palabras de Trump, a mediar con Dexy Rodríguez. Eh, usted, ¿Cómo ustedes valoran esto? ¿Cómo creen esto? ¿Era posible llegar a una solución del dramático problema venezolano sin que hubiera un diálogo y una presión sobre quienes han dirigido la dictadura en estos últimos años? Yo creo que obviamente tenía que haber una negociación, o sea, sobre todo porque lo que buscaba el gobierno y lo que todos queríamos, lo que buscaba el gobierno del presidente Trump y lo que todos queríamos es que no hubiese una violencia. Obviamente los bombardeos fueron una acción violenta, pero pues no de la magnitud que hubiese sido si se hubiese dado una intervención, un enfrentamiento entre fuerzas venezolanas y fuerzas estadounidenses. Entonces, la única manera de lograr que eso no ocurriera era mediante la negociación y el diálogo. Entonces, es muy evidente que eso se dio esa negociación, ese diálogo. Pues se está hablando incluso de que hubo una traición por parte de quizás Delcy Rodríguez y su entorno para entregar a Maduro. Eso es probable, no lo sabemos, pero lo que sí es indudable es que tuvo que haber conversaciones, tuvo que haber negociaciones, tuvo que haber acuerdos, no solamente para que fuera entregado, para que Maduro fuera capturado o fuera entregado, sino también para que fuera Delcy Rodríguez la que quedara encargada y para que permanecieran alrededor de ella Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y todos los demás, las demás personas que componen la cúpula del chavismo y que acompañaron a Maduro en gobernar durante estos años. A ver, también concuerdo con Rona en el hecho de que aquí sí era necesaria un diálogo, era necesaria una conversación. La administración Trump lo intentó. Recordemos que hubo, reconocido por Nicolás Maduro, una llamada, reconocido por Trump más de una llamada. Nicolás Maduro, de acuerdo con la información que se publicó en medios y que a la cual también tuvimos acceso, Nicolás Maduro ofreció a Donald Trump las riquezas petroleras y mineras a cambio de que a él, en diferentes opciones, uno, lo dejaran gobernar 2 años más, luego dejar el poder sin necesidad de ir detenido, o que lo dejaran abandonar el poder, pero quedarse en Venezuela. Otra opción o de los escenarios de negociación era que lo dejaran irse a un país de su escogencia, con incluso en algunas de las versiones periodísticas se habla de que le dejaran ir con 200 millones de dólares a él y a un grupo de personas de su familia y de funcionarios más cercanos, que lo sacaran de la lista de sancionados, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una serie de condiciones que Maduro planteó. Aquí tenemos entonces cuál ha sido el resultado a partir de ahora y de acuerdo con las declaraciones que ha dado Donald Trump y lo que ha dicho Marco Rubio, que sí se asumió la propuesta o la oferta de Maduro, pero sin Maduro. Que por cierto, debemos decirlo así, no se diferencia mucho de la propuesta que, de acuerdo con la información que tenemos, también haría María Corina Machado, porque el proyecto de María Corina Machado, de Edmundo González y María Corina Machado, es convertir a Venezuela en un hub energético de las Américas. Y eso significa abrir las puertas a la inversión. Pero aquí la diferencia sustancial entre lo que planteó Maduro, entre lo que planteó María Corina y lo que se va a hacer con Delcy Rodríguez como presidenta interina, es que con María Corina Machado, en un contexto democrático, habría supervisión, habría contraloría, habría participación de la sociedad política y civil en la discusión de ese convertir a Venezuela en un hub energético de América. Con Delcy Rodríguez no tenemos ninguna garantía de que eso ocurra, porque
ni con Maduro tampoco lo íbamos a tener, porque de alguna forma eso ha venido sucediendo, que han ido entregando yacimientos petroleros sin que haya la intervención de la Asamblea Nacional, que además es manejada por el propio oficialismo. Si ni siquiera le han mostrado al propio oficialismo en la Asamblea Nacional los proyectos o la entrega que ellos han hecho de la explotación de la riqueza petrolera venezolana. Ahora, con este acuerdo operativo con Trump, y en un contexto que, como lo decían Mariví y Rona, no es un contexto democrático, es un contexto autoritario. Por supuesto que no esperamos que haya claridad y transparencia en esas negociaciones. Entonces hay que resaltar eso. El destino de la industria petrolera, por lo menos de la industria petrolera venezolana, debido al desastre, y esto también es muy importante, debido al desastre del chavismo, madurismo, el destino de la industria petrolera venezolana estaba atado a la inversión extranjera y especialmente en este caso por ser el aliado estratégico más importante a la inversión de empresas estadounidenses. Pero una cosa es hacerla en un contexto autoritario y otra en un contexto democrático. Bueno, y además de lo que menciona César, creo que es importante resaltar que las negociaciones con el régimen de Maduro nunca han, digamos, cesado. Desde Trump 1 ha habido iniciativas distintas, diversas. Con la administración de Biden también vimos que hubo varios incentivos justamente para intentar de distintas formas que no incluyeran violencia, que el régimen cediera, que un poco abriera las condiciones a elecciones que fueran o que tuvieran un mínimo de condiciones, que luego ni las tuvieron ni las aceptaron los resultados y luego vino una escalada mayor de represión. Entonces creo que es importante destacar que Estados Unidos, a pesar de no tener relaciones diplomáticas establecidas con el régimen venezolano, siempre ha estado dispuesto, abierto a la negociación, a la conversación, igual que desde la oposición venezolana. Y quienes han cerrado una y otra vez, han mentido y han engañado, ha sido precisamente el régimen venezolano en distintas oportunidades. Y otra de las cosas también creo que vale la pena destacar es que la acusación como narcotraficante por parte del gobierno de Estados Unidos es una acusación independiente por parte de la justicia estadounidense, que como bien mencionaba César, comenzó en el 2020, pero tiene los antecedentes antes con el caso de los narcosobrinos, que básicamente son los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que utilizaban las pistas presidenciales, los aviones presidenciales para sacar la cocaína de Venezuela y llevarla a Estados Unidos. Y eso es un caso que luego derivó en esta otra investigación y seguimiento por parte de la justicia estadounidense, donde se demuestra que el gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro y también por Cilia Flores, son la cabeza de esta red de distribución de narcotráfico y que además durante el tiempo, luego esto fue en 2020, pero con la administración de Biden se subió la recompensa establecida para Nicolás Maduro y se vuelve a subir con el gobierno de Trump. Y esto creo que es importante destacarlo porque esta no es una acción del gobierno de Trump en contra de Maduro. Esta es una acción que ha venido llevando la justicia estadounidense de forma independiente y que luego el Ejecutivo Nacional ha decidido tomar acciones debido a la amenaza creciente que significa lo que ha estado haciendo en el hemisferio justamente el régimen venezolano. Y yo agradezco, la verdad, todo el relato que nos están haciendo, porque ahora cuando con Pedro empezamos a pensar en hacer un programa sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela, uno de los temores que teníamos era cómo enfocarlo, ¿no? Cómo no quedarnos, y para mí en lo personal, digamos, el riesgo siempre es quedarnos en
esto está bien o está mal, ¿no? Y la verdad es que esto es una película que todavía no terminó y que, como decía César, ojalá muy pronto termine con todos ustedes de vuelta celebrando la libertad y ejerciendo la libertad en total libertad para redundar en Venezuela, ¿no? Y entonces, por eso a mí me gusta dejar un poco de lado todo. Entiendo que son elementos que juegan y que pesan, ¿no? Que tiene que ver con la geopolítica, que si China, que si Rusia, que si el petróleo, que si el derecho internacional. Un poco me causaba gracia, y ahí pongo mi opinión, y no soy abogado, no soy eh, una persona formada en leyes, con lo cual lo que voy a decir puede ser totalmente incorrecto desde el punto de vista técnico, pero para mí es correcto desde el punto de vista moral, que es cuando me hablan del derecho internacional. A ver, los derechos humanos están por encima del derecho internacional. Punto. Entonces, no, entiendo que puede haber una violación del derecho internacional. Sí. Y, ¿no? Entonces, me parece que a veces uno, y los abogados tienden mucho a esto, tengo que pegar el palo hacia ese ámbito, perdón si alguno de ustedes es abogado, pero tienden mucho a creer que el derecho es la ley, ¿no? Y no es así. Son cosas muy diferentes. Entonces, quería entonces en esta óptica, ¿no? En esta óptica de la necesidad de construir y recuperar la democracia en Venezuela, y felizmente en una especie de cascada dominó suceda lo mismo en Cuba y en Nicaragua. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven, eh, por un lado desde lo humano, pero también desde lo político, a la oposición venezolana en la actualidad, eh, bueno, siendo que han sido un poco ninguneadas o bastante ninguneadas por la administración Trump hasta ahora, pero también puede ser parte de una especulación, de una jugada, no sabemos. Pero me gustaría que ustedes, digamos, que están mucho más cercanos a la sociedad civil venezolana, que son parte de la sociedad civil venezolana, me cuenten un poco cómo lo están viendo un poquito desde adentro, digamos. Bueno, por un lado quería comentar sobre lo que mencionabas del derecho internacional, porque este debate lo he tenido con distintos colegas en grupos y yo pienso igual, ¿no? Hablamos de ahora, si nos interesa la soberanía de Venezuela, que no entiendo cuando se trata de Estados Unidos, pero el gobierno cubano acaba de dejar en evidencia lo que nosotros desde hace años, como venezolanos, periodistas, activistas, tenemos años, y la oposición principalmente, denunciando, que es que Venezuela desde hace muchísimos años no es de ninguna forma soberana. Venezuela desde hace años tiene la influencia o la injerencia cubana muy marcada en distintos niveles, a nivel militar, institucional, la protección del presidente dependía principalmente de los cubanos, pero no ha sido nada más los cubanos, como tú mencionabas, Hernán, también Bielorrusia ha enviado personal militar a Venezuela, Rusia, Nicaragua. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando cuando desde hace años Venezuela está tomado por actores autoritarios que no son nada más los nacionales? Y por otro lado, también me genera como mucho escozor cuando personas que son, digamos, colegas, argumentan que lo que está haciendo hoy Trump va absolutamente en contra de las leyes de nuestro propio país. Cuando esas leyes, nuestra constitución, etcétera, las instituciones han sido por años utilizadas por el régimen para perseguir a las voces críticas, para mecanismos de persecución transnacional, corrupción, lavado de activos, etcétera. Entonces, creo que es muy importante justamente no ver estas cosas en blancos o negros. Creo que la situación de Venezuela es muy compleja y entra principalmente dentro de los matices. Hablando un poco del rol de la oposición en el punto que está ahora, y yo no soy representante, digamos, de ese sector, pero creo que gran parte de la construcción del entendimiento de lo que es Nicolás Maduro hoy es gracias al trabajo que ha hecho la oposición internacionalmente. Y si no fuera por ese esfuerzo, acompañado también del periodismo independiente, del activismo, etcétera,
no tuviéramos el resultado que tenemos hoy. Entonces creo que lo primero es entender que el punto en el que estamos hoy no es, digamos, un resultado que haya sido una cosa espontánea, esto es algo trabajado, planificado, que se viene denunciando desde hace muchos años y es precisamente la consecuencia de un trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo de manera colaborativa. Y creo que el rol ahora también es justamente de denunciar o seguir denunciando todas esas cosas que desde el poder se han querido y se han logrado invisibilizar por mucho tiempo. Lo mencionaba Rona en su intervención y es algo muy importante. En Venezuela siguen habiendo más de 1.000 presos políticos en condiciones inhumanas, que están incomunicados, que tienen años, meses sin ver a sus familiares, que no tienen acceso a servicios públicos básicos mínimos, pero no los tienen los presos ni los tiene la gente que está fuera del país tampoco. La crisis económica sigue, la represión continúa. Hoy, de hecho, nos denunciaban unos periodistas aliados que hay de nuevo, que nunca han cesado, pero se volvieron a incrementar las alcabalas donde detienen a los ciudadanos y les revisan los teléfonos de manera aleatoria, sin ningún tipo de basamento legal, etcétera. Entonces, sigue existiendo muchísimo miedo. Yo creo que hoy, más que nunca, ante la incertidumbre, porque como bien hemos mencionado, Venezuela no es democrática simplemente porque salimos de Maduro. Existen muchísimas células de narcotráfico, terrorismo, corrupción, etcétera, que todavía toca hacer un trabajo muy grande de reconstrucción y es justamente la etapa en la que esperamos estar más pronto que tarde en Venezuela. Hernán, yo quisiera abordar este punto que dijiste acerca del trato que ha recibido la administración Trump por parte perdón, la oposición por parte de la administración Trump. Y a ver, creo que lo primero que hay que ver allí es como sucesos, hechos históricos, incluso hechos históricos, hechos que han ocurrido y analizarlos y ponerlos como en la mesa. Perdón que tengo acá un can que está ladrando, un perrito. Bueno, hechos que hay que poner en la mesa. Uno, Trump gana la presidencia, ya se había desarrollado la elección presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela, ganó Edmundo González. Biden, en una de sus últimas actividades en la Casa Blanca, recibe a Edmundo González. Se esperaba en ese momento que recibiera a Trump, recibiera a Edmundo González en Mar-a-Lago. Eso nunca ocurrió. Luego, a lo largo de este año, el primer año de administración de Trump, hemos sabido de las gestiones de Richard Grenell, enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, quien, bueno, se convirtió en el punto o en el vínculo entre la administración de Maduro y la administración de Trump. Y era claro que Richard Grenell tenía una posición muy contraria a la forma de cómo abordar el tema Maduro que la que tenía el secretario de Estado o la que tiene el secretario de Estado Marco Rubio. Una posición que se diferenciaba y que llegaba al punto de establecer como idea de Richard Grenell prácticamente la normalización. Recordemos incluso aquello que dijo en algún momento el senador Bernie Moreno, que fue el que sustituyó a J.D. Vance en el Estado, en la senaduría. Y aquel senador ese senador en aquel momento decía que Trump no tenía nada que hacer. Estoy parafraseando, que no se iba a meter con el caso venezolano. Y estamos hablando de la época en que Trump asumió el poder, ¿no? Que no se iba a meter porque no tenía que meterse allí. Una posición muy, muy, muy maga. Luego nombra a Richard Grenell. Richard Grenell comienza las gestiones, se logra la liberación de todos los presos políticos estadounidenses que estaban en Venezuela, pero también eso se logró mientras continuaban los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela.
pese a que estaban rotas las relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque Richard Nixon le recomendó a Maduro que si no quería molestar a Trump, que evitara que estaba prohibido suspender esos vuelos de deportación. Eso es uno de los hechos y durante todo este tiempo también hemos sabido que ha habido lobistas, como por ejemplo Henry Sargent III, un petrolero vinculado a Trump, pero también muy vinculado a Delcy Rodríguez, que han hecho las gestiones para normalizar las relaciones entre la administración de Maduro y la administración de Trump. Chevron, la empresa petrolera, también ha hecho su lobby para procurar esa normalización. Incluso han recomendado a Maduro que no atacara a Trump. En algún momento hubo leves ataques a Rubio, pero ni siquiera a Rubio lo atacaban. Y si hacemos la comparación, y disculpen que estoy yendo y viniendo en colocar los elementos en la mesa, ¿no? Pero si recordamos la anterior administración, los ataques de Maduro a Trump y los ataques de Maduro y Diosdado Cabello a Rubio, que era senador entonces, eran verdaderamente vergonzosos por la forma en que que mencionaban, que se expresaban de Trump y de Rubio. No era de la dignidad de una primera magistratura y de un líder tan importante dentro de un partido gobernante como Diosdado Cabello. Eso cambió totalmente porque estos lobistas le dijeron a Maduro que había que tratar bien a Trump. Pero estos lobistas también vendieron la hipótesis de que el país sin el régimen que Venezuela sin el régimen era ingobernable, que solamente era posible gobernar el país con la presencia de miembros del régimen en el poder. Y si no se podía con Maduro, tenía que ser algún otro miembro del poder. Y hay lo que en Venezuela conocemos como los normalizadores, empresarios y políticos que dicen ser de oposición, pero que juegan a favor de mantener el status quo. Y esos normalizadores apoyaban la idea de que Delcy Rodríguez terminara siendo la que dirigiera el régimen sin la presencia de Maduro. Y eso es lo que hoy día estamos viendo. Y por eso digo todo esto para que entendamos las expresiones de Donald Trump con respecto a María Corina Machado y la oposición, y por supuesto también las de Marco Rubio. Pero hay algo más, y repito, disculpen el desorden. Hay un elemento más que no podemos pasar por alto. Y el Washington Post lo reseña este día. Sea creíble o no, porque es una opinión, pero fuentes vinculadas a la administración Trump le dicen al The Washington Post que el problema de Trump con María Corina Machado está porque María Corina Machado ganó el premio Nobel y lo aceptó y no dijo que yo no lo voy a aceptar porque quiero que se lo den a Trump. A ese nivel. Claro, eso es una opinión. Pero si vemos cuáles han sido las opiniones de Donald Trump con respecto al premio de Nobel y de María Corina Machado, a quien ni siquiera ha mencionado por nombre y apellido cuando se ha referido a ella, entonces pudiéramos entender lo que ha estado ocurriendo. Podemos entender las expresiones que han tenido hacia María Corina Machado y hacia la oposición venezolana. Pedro, tienes el micrófono apagado. Bueno, el dios Crono, como yo siempre digo que lo maneja Hernán, nos va marcando. Y bueno, por mi parte, solo queda volverles a agradecer su presencia acá, aclarar muchas cosas. Y era muy importante que fueran ustedes, venezolanos, que como siempre he dicho en mis videos, en uno que publiqué ayer, son los que tienen la última palabra. El resto podemos opinar, pero no tenemos ese derecho. Mil gracias, amigos. Sí, Gracias a yo ustedes. agradecer, por supuesto, también a María Virginia Marín, especialmente que nos ayudó además a poder armar este
este programa, y por supuesto a César Batis y a Rona Rísquez por haber participado y habernos iluminado con su conocimiento en un contexto de absoluta incertidumbre, ¿no? César mencionaba en algún momento, el gobierno estadounidense ha sido bastante opaco durante esta larga película, porque muchos pareciera que hoy dicen, Estados Unidos bombardeó Venezuela, como si empezó ahora esto. No, empezó mucho antes. Creo que este programa ayudó a explicar eso, a darle contexto, que es fundamental para entender lo que pasó el 3 de enero, pero también lo que va a venir, ¿no? Y lo que puede venir. Así que desde ya agradecerles enormemente esta participación, dejar abierta la puerta de este programa para siempre seguir pensando y digo, pensando la democracia y pensando cómo construir democracia en Venezuela. Creo que es difícil sacar conclusiones, como decía Maribí, César y Rona, ¿no? Aquí es difícil plantear las cosas como blanco y negro, pero me parece que sí hay algo en lo cual vamos a coincidir todos, y que lo han dicho todos, ¿no? Esto no implica la democracia en Venezuela, la lucha continúa, habrá que seguir esforzándose. Ahora hay un nuevo actor, si se quiere, o desde hace algunos meses, como decía César, al menos desde hace 8 meses hay un actor más en la balanza que podemos incorporar y al que va a haber también que influir, ahora más que nunca, para que ese proceso de democratización finalmente tenga lugar. Más fácil, más difícil, solo el tiempo dirá, pero estoy seguro que si algo hemos aprendido en este tiempo es que la ciudadanía venezolana tiene una sed de libertad y un ímpetu inquebrantable, y que nos ha demostrado año tras año, y proceso electoral tras proceso electoral, asamblea tras asamblea, que siempre van a seguir golpeando la puerta de la libertad para poder lograr la democracia en su país. Así que esperemos que así sea, esperemos que, como dijimos en nuestro último programa del 2025, el 2026 sea el año de la libertad para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua y para todos los países del mundo que hoy viven bajo regímenes autoritarios. Muchísimas gracias, y como siempre dejamos hecha la invitación para el próximo miércoles a las 2 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.